La idea más obsoleta que todavía muchos siguen repitiendo sin cuestionarla, como si fuera una fórmula infalible para el éxito, es esta. Ve a la escuela, consigue un empleo estable, trabaja duro, ahorra dinero, sal de deudas y luego invierte a largo plazo en la bolsa de valores. Es un mensaje que suena razonable, lógico, incluso responsable, pero también es una receta perfecta para vivir limitado. Ahora detente por un segundo y pregúntate con honestidad. ¿Realmente tiene sentido ese consejo hoy, en pleno siglo XXI? ¿Tiene lógica decirle a alguien que ahorre dinero, cuando los gobiernos están imprimiendo billones de dólares sin respaldo alguno? ¿Sabes qué sucede cuando imprimen tanto dinero? Cada billete que guardas pierde poder, cada moneda que ahorras vale menos. ¿Y tú, que trabajaste horas de tu vida para ganar ese dinero, ves cómo tu esfuerzo se diluye, cómo tu tiempo se devalúa, cómo tu estabilidad se convierte en una ilusión? Y mientras tanto, los que están en la cima del sistema, aquellos que entienden cómo funciona el dinero de verdad, juegan un juego completamente diferente. Porque esa es la parte que nunca te enseñan en la escuela: el dinero ya no es lo que crees. Desde que en 1971 se abandonó el patrón oro, el dinero dejó de tener un valor fijo. Ahora, el dinero es deuda. Y quien no entiende eso, termina atrapado en una carrera que no tiene línea de meta. Por eso, seguir ese viejo modelo, educación tradicional, empleo seguro, ahorro, retiro, ya no solo es ineficaz. Es peligroso. Te mantiene en un sistema diseñado para beneficiarse de tu ignorancia financiera. La brecha entre el 1% más rico y el 99% restante nunca ha sido tan grande, y no se trata únicamente de cuánto dinero tienen unos y cuánto tienen otros. Se trata de mentalidades opuestas, de cómo piensan, de cómo accionan, de qué decisiones toman y desde dónde las toman. Y aquí viene una revelación poderosa: cada uno de nosotros lleva dentro 3 versiones de sí mismo. Un pobre, que vive desde el miedo, que piensa en sobrevivir, que cree que no hay suficiente, que desconfía de todo, que solo quiere llegar al final del mes sin que le corten la luz. Una clase media, que fue educado para buscar seguridad, estabilidad, beneficios, un cheque cada quincena, cree que, si trabaja duro y se porta bien, algún día podrá jubilarse tranquilo, aunque la inflación y los impuestos ya estén devorando sus ahorros silenciosamente. Y un rico, no necesariamente con millones en el banco, sino con una mentalidad distinta, uno que entiende que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Que los activos son la clave, que los pasivos roban libertad y que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el control de tu tiempo, de tus decisiones, de tu vida. Ahora bien, ¿cuál de estas 3 versiones domina tus decisiones hoy? Porque el verdadero problema no es que no tengas potencial. Es que nadie te enseñó a despertar al rico que llevas dentro. Desde niños nos programan para obedecer, para seguir instrucciones, para levantar la mano antes de hablar, para estudiar materias que nunca usaremos, para buscar aprobación, para hacer fila y después, para encontrar un buen trabajo y depender de un sueldo. Pero nunca, nunca, nos enseñan a crear riqueza, nunca nos enseñan a invertir inteligentemente. Nunca nos hablan de impuestos, de activos, de flujo de efectivo, de apalancamiento, de libertad financiera. ¿Por qué? Porque no conviene, porque un sistema que vive de empleados necesita más empleados. No libres pensadores, no visionarios, no creadores de valor, y aquí está el punto clave que puede cambiar tu vida. El hecho de que naciste en un sistema no significa que tienes que morir dentro de él, puedes salir, puedes elegir otro camino. Pero no basta con desearlo, tienes que reeducarte, tienes que cambiar la forma en la que ves el dinero. Y más importante aún, tienes que cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Tú no eres un número más en la nómina. No eres el saldo de tu cuenta, no eres tu deuda, ni tu salario, ni tu currículum, eres una fuente infinita de ideas, de energía, de visión, de poder creador. Pero nada de eso servirá, si no te decides a tomar el control de tu economía interior, porque el juego ha cambiado. Ya no gana el que más títulos tenga, ni el que más horas trabaje, ni el que más se sacrifique. Gana el que piensa diferente, gana el que construye activos, no solo ahorra monedas. Gana el que entiende que trabajar duro no es igual a volverse rico, sino que hay que trabajar inteligentemente, con estrategia, con visión.
Así que, la próxima vez que alguien te diga que sigas el camino tradicional, míralo con compasión, no con juicio. Porque no está equivocado por maldad, sino porque también fue programado así, pero tú, ahora, tienes algo diferente. Conciencia, y con conciencia, viene una elección. Puedes seguir el viejo camino, o puedes comenzar a construir uno nuevo, uno que te lleve, no a la seguridad, sino a la libertad. El momento de despertar al rico que llevas dentro, es ahora. R.K. dijo en el libro Padre Rico, Padre Pobre, mi padre rico se negó a pagarme un salario. Me dijo algo que cambió mi vida. El cheque de pago es una de las cosas más dañinas que puedes aceptar en tu vida, porque en el instante en que dependes de un cheque, ya no eres libre. Eres un empleado, y peor aún, te conviertes en alguien que intercambia su tiempo por dinero, esclavo de una falsa seguridad. Mi padre biológico, el padre pobre, era empleado del gobierno. No podía comprender esto, decía, tienes que pagarle a la gente. Pero mi padre rico no decía que el cheque fuera malo. Lo que decía era, no seas esclavo del dinero, aprende a hacer que el dinero trabaje para ti, y así me hice emprendedor. No tenía un salario, no tenía un jefe, no tenía seguridad. Tenía hambre, tenía miedo, pero también tenía una visión, y si mi empresa fracasaba, no importaba. Creaba otra. Eso es ser emprendedor. No es tener un negocio, es tener una mentalidad. Es desarrollar habilidades. Es jugar bajo reglas distintas. Porque escúchame bien, las reglas del juego cambian según quién eres. Un empleado juega con reglas. Un pequeño empresario, con otras. Y un emprendedor con visión, con otras completamente diferentes. El emprendedor no se define por un logo o un producto. Se define por mentalidad, carácter, resiliencia y hambre de libertad. Recuerdo claramente el día que recibí mi último cheque. Estaba en Puerto Rico, trabajando para Xerox. Me dieron un cheque de bonificación de unos $30,000. Y aunque me emocioné, también me sentí inquieto. Algo en mi interior me decía, esto no es libertad, esto es una jaula dorada. Un compañero, John, se me acercó y me dijo, volverás. Vas a fracasar, le respondí, tú fracasaste y volviste. Yo también voy a fracasar, pero nunca voy a regresar, y eso es lo que marca la diferencia. Si en tu mente tienes el plan B, de volver con mamá, papá, o regresar al trabajo de siempre, entonces jamás darás el salto real. El verdadero emprendedor nace cuando ya no hay camino de regreso. Durante años viví sin sueldo, sin garantías, sin dinero. Pero ahí es cuando te vuelves creativo, despierto, hambriento, despiertas tu verdadero potencial. Y eso es lo que mi padre rico me enseñó. Cuando no tienes un cheque asegurado, cuando todo depende de ti, es ahí cuando conoces tu verdadero carácter. ¿Te vas a convertir en un estafador? ¿Te vas a volver deshonesto? ¿Vas a engañar, a robar, a traicionar tus valores cuando la vida te deje sin nada? ¿O vas a convertirte en un mejor ser humano? Ahí está el verdadero regalo de ser emprendedor. Cuando lo pierdes todo, descubres quién eres realmente. Cuando ya no tienes a quién culpar, ni a qué aferrarte, cuando no hay sueldo que te salve ni jefes que te rescaten, te enfrentas contigo mismo. Y ahí, o caes, o despiertas. Por eso siempre debes mirar el panorama completo. Muchos se paralizan preguntándose, ¿qué me va a pasar a mí? Pero los que avanzan piensan distinto, ¿qué está pasando en el mundo y cómo me preparo? Porque si crees que los próximos 20 años serán iguales a los últimos 20, estás a punto de ser aplastado por la realidad. El cambio no va a pedir permiso. El sistema ya no funciona como antes y quien no lo entienda, será arrastrado. Mira, cuando vas al supermercado a comprar leche, ¿qué es lo primero que haces? Revisas la fecha de vencimiento. Pero la mayoría de las personas no revisan la fecha de caducidad de sus ideas. Siguen operando con una mentalidad que expiró hace años, creyendo que salir de deudas es la clave, cuando en realidad no es salir de la deuda. Es aprender a usarla con inteligencia. Yo no salí de deudas, al contrario, acabo de refinanciar $300 millones.
Bajé mi tasa de interés del 5% al 2,5%. ¿Y qué significa eso? Que ahora cada mes me entra más dinero, sin hacer más esfuerzo, solo porque mi costo de capital bajó. Mientras los expertos te dicen, sal de deudas, yo te digo, aprende a utilizar la deuda como lo hacen los ricos. Cuando volví de Vietnam en enero de 1983, lo primero que me dijo mi padre rico fue: ve a la escuela, pero no para conseguir empleo. Ve a aprender a invertir en bienes raíces, pero no se trataba solo de propiedades. Era una lección mucho más profunda. Aprende a usar la deuda y los impuestos a tu favor. Porque eso es lo que verdaderamente enriquece a los ricos. Y lo que empobrece aún más a la clase media y a los pobres. ¿Y sabes lo peor? Los profesionales que se creen exitosos como los médicos, abogados, especialistas, están siendo aplastados por un sistema que no entienden. Ganan más dinero, sí, pero llevan menos a casa. Recientemente, un amigo me dijo emocionado: finalmente gané $1 millón este año. Y yo le pregunté: ¿y cuánto pagaste en impuestos? $750.000, me respondió. Ganó $1 millón. Le quedaron $250.000. ¿Eso te parece justo? Ahora escúchame bien, cuando yo gano $1 millón, yo me quedo con ese millón. ¿Por qué? Porque no lo gano trabajando por dinero. Lo gano haciendo que el dinero trabaje para mí. Ahí está la lección número 1 de Padre Rico, Padre Pobre. Los ricos no trabajan por dinero. Creamos negocios, adquirimos activos, invertimos en bienes raíces. No invertimos en la bolsa, donde otros manejan tu dinero y tú asumes el riesgo. Nosotros tenemos el control sobre cuánto ganamos. Control sobre cuánto pagamos en impuestos. Y por eso, como emprendedor e inversionista en bienes raíces, pago 0 en impuestos. Cada vez que gano $1 millón, lo invierto en propiedades. Y gracias a eso, los bancos me prestan 4 millones más. Eso es apalancamiento. Eso es inteligencia financiera. Por eso me encantan los bancos, aunque sí, también es cierto, los bancos están exprimiendo a todos los demás. Pero no a mí, porque yo entendí las reglas del juego. Cuando el gobierno imprime dinero, la mayoría sufre. Los trabajadores, los asalariados, los que dependen de un cheque mensual, ellos ven cómo sus salarios pierden valor. Pero los que usamos la deuda, los que comprendemos los impuestos, nos volvemos más ricos. La deuda y los impuestos hacen que los ricos sean más ricos. Y esas mismas herramientas mal usadas, hacen que la clase media y los pobres sean aún más pobres. Si sigues trabajando por dinero, el sistema te devorará. Pero si aprendes a dominar el dinero, a usar las reglas del juego a tu favor, entonces puedes cambiar tu destino. Y todo comienza con una decisión: ¿vas a seguir siendo parte del rebaño? ¿O vas a aprender a pensar como los que están en la cima? Cuando vivimos con ideas obsoletas, obtenemos resultados obsoletos. Y no hay nada más peligroso que seguir avanzando por la vida con un mapa que ya no corresponde al territorio. Durante décadas, nos enseñaron el mismo camino. Ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un empleo seguro, trabaja duro. Ahorra lo que puedas, compra una casa, paga tus deudas. Invierte a largo plazo, y algún día, si tienes suerte, podrás retirarte y vivir tranquilo. Pero ese camino que antes funcionaba, hoy es una trampa silenciosa. El mundo ha cambiado de forma tan radical que seguir creyendo en ese plan es como intentar usar un teléfono de disco en un mundo de inteligencia artificial. Uno de los momentos más decisivos de nuestra historia económica ocurrió en 1971, cuando el presidente Nixon eliminó el respaldo en oro del dólar. A partir de ese momento, el dinero dejó de estar vinculado a algo tangible, y pasó a ser deuda pura. ¿Qué significa esto? Significa que hoy el dinero puede imprimirse sin límite, sin valor real, y que cada billete en circulación representa una deuda pendiente. Y cuando la economía está basada en deuda, las reglas cambian por completo. Ahora bien, ¿esto quiere decir que la educación no sirve? ¿Que deberíamos abolir las escuelas? No, en absoluto.
La educación es más necesaria que nunca, pero el sistema educativo está completamente obsoleto. La información del mundo se duplica cada 18 meses, esto significa que lo que aprendes hoy, probablemente será inútil en un año y medio. Y sin embargo, seguimos enviando a los jóvenes a pasar 15 o 20 años en aulas que no les enseñan a pensar, a crear, a emprender, a adaptarse, a innovar. Los preparamos para un mundo que ya no existe. Personas con títulos universitarios se gradúan para descubrir que el mercado no los necesita, que sus conocimientos están desactualizados, que sus deudas estudiantiles los asfixian, y que los empleos que buscan ahora exigen experiencia, flexibilidad, creatividad. Cosas que no se enseñan en ninguna universidad tradicional. Los bancos hoy te cobran por ahorrar. Sí, leíste bien, te penalizan por guardar tu dinero. Porque hay tanto dinero impreso sin respaldo que los bancos ya no lo quieren. Y mientras tanto, las personas siguen creyendo que ahorrar es la mejor estrategia financiera. Siento decirlo, pero los ahorradores están perdiendo. Y el efectivo, ese que antes nos daba seguridad, hoy es simplemente basura que pierde valor cada segundo. Las ideas de buscar un empleo bien pagado, salir de deudas, o ahorrar para el futuro, son ideas rotas. Son fantasmas del pasado. El nuevo juego se basa en otras reglas, aprender a utilizar la deuda de forma inteligente. Usar el sistema de impuestos a tu favor, crear activos. Desarrollar habilidades que no se oxidan con el tiempo. Y entender cómo funciona realmente el dinero. Porque el 1% más rico no está allí por accidente. Está allí porque entiende las reglas ocultas del sistema. Cuando imprimen más dinero, ocurre algo inevitable, inflación y más impuestos. Y los que más sufren son los trabajadores, los empleados, los que dependen de un solo ingreso, los que no tienen opciones. Mucha gente dice, quiero emprender, quiero montar un negocio y hacerme rico, pero no entienden que ser emprendedor no es solo tener una tienda o una idea. El verdadero emprendedor entiende cómo funciona el sistema. Sabe navegarlo y no pone su destino en manos de un empleador, ni de un gobierno, ni de una pensión. ¿Sabías que en Estados Unidos hay 28 millones de pequeñas empresas? ¿Y que 24 millones de esas son de una sola persona? Son autoempleados, y aunque muchos creen que eso es libertad, en realidad son esclavos de su tiempo. Y lo más triste, los autoempleados pagan los impuestos más altos de todos, nadie se los dice, pero están atrapados en una jaula que ellos mismos construyeron. Ahora bien, ¿quiere decir esto que todo está perdido? ¿Que el sistema está roto y no hay nada que podamos hacer? No, todo lo contrario. Esto es una llamada a despertar. Porque la verdadera diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no es la suerte ni el origen ni el talento. Es la mentalidad y eso nos lleva al punto más importante de todos. No existe tal cosa como una mala economía. Hay una economía externa, la que ves en las noticias, la que sube o baja según los mercados. Y una economía interna, la que vives dentro de ti, la que tú creas con tu visión, tu educación, tu carácter, tu acción diaria. Una persona con una economía mental pobre, solo ve crisis, obstáculos y escasez. Una persona de clase media, vive con miedo a perder lo poco que tiene. Pero una persona con una mentalidad emprendedora, sin importar lo que pase afuera, encuentra una oportunidad. Y te lo repito con fuerza. No se trata del entorno. Se trata de cómo te mueves dentro de ese entorno. Yo he decidido que voy a prosperar en cualquier economía. Y ese es el poder que tú también puedes reclamar, si aprendes las reglas del nuevo juego. Así que te dejo con una última lección, que aprendí de uno de los grandes pensadores de la historia, Buckminster Fuller. Siempre hay al menos dos lados en cualquier situación. Siempre, mínimo dos. Y tú tienes que decidir, ¿seguirás mirando el mundo con los ojos del pasado? ¿O despertarás a la nueva realidad, tomarás control de tu mente, tu economía interna y empezarás a construir una vida verdaderamente libre? Porque el futuro no pertenece al más inteligente, ni al más preparado, sino al que se adapta más rápido. Y ese, puede ser tú. Si crees que la economía está mal, no es porque el mundo esté en ruinas. Es porque tu propia economía interior está desequilibrada y esta es una verdad dura que pocos quieren aceptar.
Vivimos obsesionados con lo que pasa afuera. El dólar sube. La bolsa cae. El petróleo aumenta. Las noticias gritan crisis. Y mientras todo eso ocurre, olvidamos que lo que realmente define nuestro destino no es lo externo, sino lo interno. ¿La economía va mal? ¿O eres tú quien aún no ha aprendido a prosperar sin importar el entorno? Esta es la diferencia clave. Hay una economía externa que no puedes controlar. Y hay una economía interna que sí está en tus manos. La economía externa es el clima, el viento, la tormenta. La interna es cómo navegas en medio de todo eso. Y eso depende de ti, de tu mentalidad, de tus hábitos, de tu fuerza interna. Mira esto con atención. Si crees que tener un empleo fijo es sinónimo de seguridad, entonces cada vez que la economía tambalee y los empleos desaparezcan, vivirás con miedo. Verás un mundo lleno de amenazas. Te sentirás débil, sin poder, víctima de las circunstancias. Pero si entiendes que la verdadera seguridad no viene de un salario, sino de tus habilidades, tu adaptabilidad y tu visión, entonces dejarás de vivir con temor. Empezarás a ver oportunidades donde otros solo ven caos. Esto es lo que distingue a un verdadero emprendedor. Tiene un enfoque interno, no externo. Se fortalece desde adentro y sabe que todo lo que necesita para salir adelante está dentro de sí mismo. Cuando un emprendedor cae, no se hunde. Cuando fracasa, no se rinde. Cuando comete errores, no se autocastiga. Aprende, crece y se levanta con más fuerza. Y no es solo una frase bonita. Es una ley de vida. Las caídas no son el final. Son impulso para ir más alto. El promedio de las personas, cuando caen, buscan anestesiarse, toman medicamentos para evitar el dolor. Se escapan a distracciones, se culpan a sí mismos o al gobierno o a la suerte. Pero un verdadero emprendedor abraza el dolor como maestro. No ignora los errores. Los analiza. Los enfrenta. Porque sabe que cada error no es un castigo, es un mensaje del universo diciéndote que aún hay algo por aprender. Y es así como se forma el carácter. No en los días fáciles, sino en los momentos difíciles. No cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse y tú eliges seguir de pie. Pero aquí está lo más impactante. Las personas con una mentalidad débil, que viven dominadas por el miedo, atraen justo eso que más temen. El que vive pensando, ojalá no pierda mi trabajo, termina perdiéndolo. El que teme quedarse sin dinero, se queda sin dinero. ¿Por qué? Porque tu enfoque determina tu energía, y tu energía dirige tus decisiones. Y si tus decisiones nacen desde el miedo, el resultado será una vida limitada. Una vida defensiva. Una vida pequeña. Por eso, el primer trabajo de cualquier emprendedor real no es abrir un negocio. No es buscar clientes ni hacer publicidad. El primer trabajo es conquistar su mente, controlar lo que ocurre aquí dentro, no allá afuera. Porque el día que tú necesitas un cheque para sentirte seguro, ese día te convertiste en empleado. Y si no dominas tu mundo interno, serás siempre esclavo del mundo externo. Esta es la verdad más cruda y más liberadora al mismo tiempo. Tú no puedes controlar la economía del mundo, pero puedes construir una economía interior tan poderosa, que ninguna crisis externa pueda destruirte. Y esa economía empieza con disciplina. Con responsabilidad emocional, con mentalidad de crecimiento, con dejar de quejarte y comenzar a construir. Con reemplazar la frase, no puedo, por la pregunta, ¿cómo puedo? Porque el verdadero poder no se hereda. No se compra. Se entrena. Día a día. Caída tras caída. Decisión tras decisión. Así que deja de mirar hacia afuera buscando respuestas. Deja de esperar que el gobierno te salve, que la economía mejore, que el mundo sea más justo. Todo eso es terreno inestable. Mientras tú sigas creyendo que el control está afuera, seguirás perdiendo. El cambio comienza en el momento exacto en que asumes el control de ti mismo. Cuando eliges tu respuesta ante la adversidad. Cuando decides que, sin importar lo que pase allá afuera, tú vas a crecer, vas a aprender, vas a construir y vas a prosperar.
Porque el verdadero emprendedor no depende del clima. Se convierte en su propio sol. Y ahora te pregunto, ¿vas a seguir viviendo reaccionando al mundo? ¿O vas a comenzar a construir el mundo que llevas dentro? El momento de decidir es ahora.